Y hemos estado hablando acerca y pusimos este barco, te metimos dentro de un barco, acerca de zarpar, del viento en popa, de navegar nuestra vida. El otro día estaba platicando con una persona y estábamos platicando y todos sus términos ya eran marítimos, ¿no? Me decían, no, es que la navegación y vamos viento en popa y la tripulación. Y decía, bueno, está agarrando el mensaje, estamos captándolo. Y cuando un barco va navegando, hay algo muy interesante que tiene el barco, que es que sube una bandera. ¿Sí? De hecho, el usar las banderas en los mástiles fue algo que se inventó en los barcos. Estaba yo estudiando y antes que se usara, digamos, en las ciudades, donde ya comúnmente podemos ver una bandera, ¿no? Como esa bandera que tenemos de México, enorme, padrísima. Pero todo ese concepto se inventó en los barcos, porque en el barco era muy importante, conforme fuera navegando y venía otro barco a lo lejos, que pudieran identificarlo. Y con la bandera sabían de qué nacionalidades era y qué intenciones tenía. Y entonces normalmente pues ponían su bandera de Inglaterra, de España, según el país que pertenecían. Pero de ahí también vino lo que conocemos como la bandera pirata, ¿no? Que ahorita hacen películas y demás, y los chavos dicen, no, es que lo pirata es bien cool, ¿no? Pero hoy vamos a ver que lo pirata no es cool, ¿no? Pero esta bandera pirata, ¿no? Y la bandera pirata la conocen como el Jolly Rogers, ¿no? Que ni sabe la gente por qué se le dice así, pero así se le dice. Es la bandera pirata. Pero ¿sabes lo que significa la bandera pirata? Muerte. Esa es básicamente muerte. Y entonces, cuando un barco pirata izaba su vela, el Jolly Rogers, lo que decía es, va a venir la muerte sobre ti, ¿no? Y entonces atacaban al otro barco. Entonces podían ver y venía un barco a lo lejos y ponían el aparejo y el capitán le decía, ¿qué bandera traen? No le preguntaba qué tan grande estaba el barco, qué tan arreglados estaban los tripulantes. No. ¿Qué bandera trae? Porque al identificar la bandera sabía si tenían que salir corriendo o navegando rápido con el viento, o podían esperar, o hasta podían hacer ahí un trueque con ese barco. Y este es un concepto muy interesante, porque tú y yo tenemos un barco. Nuestra propia vida la puedes considerar como un barco, pero tu familia, ¿no? O esta iglesia en sí es un barco. Pero ¿no sería padrísimo que cada uno de nosotros pudiera tener una bandera, y no esta, no la bandera pirata, pero ¿no te pasa que de repente tú dices, ves una persona caminando por la calle y tú dices, ¿qué intenciones tendrá, no? Imagínate que tuviéramos una banderita, ¿no? Y entonces esa banderita, tú puedes decir, ay, este es mexicano, entonces vamos bien, ¿no? Y luego, o sea, no es pirata, ¿no? Pero o si de repente ves a lo lejos un pirata, pues de repente te puedes alejar, ¿no? A lo mejor viene tu hija y dice, oye, quiero salir con mi amigo, ¿no? Y que tú pudieras decir, nomás enséñame su bandera, ¿no? ¿Cuál es la bandera que está izando? Y entonces, ¿no sería la vida más fácil? Y aquí la pregunta es, si tú tuvieras la oportunidad de levantar una bandera, ¿cuál es esa bandera que tú estás izando? ¿Qué es lo que dice tu bandera? Y mira, lo que ocurre con la bandera es que representa nuestra intención, pero representa nuestro pensamiento. Toma esta frase: como un hombre piensa en su corazón, así es él. Y digo hombre como especie, ¿no? O sea, el ser humano. Y entonces hombres y mujeres, pero conforme tú piensas en tu corazón, así eres tú. Lo que tú estás pensando es en sí esa bandera que tú tienes, y eso es lo que va a dictar ese pensamiento, tu comportamiento, lo que tú haces o lo que tú no haces. Así que cada uno de nosotros sí tiene una bandera, y esa bandera es el pensamiento, la manera en que pensamos de ciertas cosas. Pero algo ha ocurrido, que se ha levantado un pensamiento pirata. Un pensamiento pirata, chavos, yo sé que dicen pirata, padre, ¿no? ¿Cómo se llama de los piratas del Caribe? ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Ya que, ¿no? Y padrísimo, y es cool, y la barba, y medio sucio, y medio, eso es pura película. Pero la realidad es que lo pirata es muerte. Y lo que ha sucedido es que el pensamiento pirata se está infiltrando en nuestras mentes, en nuestros corazones y en los corazones de nuestra familia, aún en el pensar de la iglesia. El pensamiento pirata es aquel que se inspira, se origina de la filosofía humana y del opinar popular, ¿sí? Lo que la mayoría piensa.
lo más popular, lo que está de moda. Y ese es un pensamiento pirata. Y necesitamos estar cuidando el que no infiltre nuestros corazones o el corazón de nuestros hijos en la manera que llevamos nuestra familia, inclusive la iglesia. Más bien debemos de tener el pensamiento del reino, la bandera del reino. Y entonces, ahí está la bandera pirata, pero yo te traigo la bandera del reino, ¿no? Y dije, ¿cómo ponemos la bandera del reino? Y yo, pues así la puse, la bandera del reino, ¿no? Le puse paz, ¿no? Esta es la bandera del reino, ¿sí? Esta iglesia es el reino, es parte del reino de Dios. Mi familia es parte del reino. O sea, esta es la bandera del reino y debe de ser nuestro pensamiento. Y entonces hay un pensamiento pirata que se inspira de la filosofía humana, pero hay un pensamiento del reino que está inspirado en lo que la Biblia dice y nos transmite y en lo que podemos conocer que Jesucristo nos enseñó, lo que dice, lo que piensa Jesucristo. Ese es el pensamiento del reino. Y como vamos a ver hoy, el pensamiento pirata, chavos, no es bueno lo pirata, está en contra del pensamiento del reino. Y tú y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es la bandera que vamos a levantar? ¿Cuál es el pensamiento que vamos a permitir en nuestro corazón, en nuestro caminar, en nuestro actuar, en la familia y como iglesia? Acompáñame a Romanos. Vamos a partir de aquí, de este pasaje, Romanos 8, versículo 6. Y fíjate lo que dice Pablo aquí a la iglesia en Roma. Y habla acerca de estos dos pensamientos. Y Pablo le llama al pensamiento carnal o del mundo, refiriéndose a aquel que es contrario al reino de Dios. Al del reino de Dios le dice espiritual. Si me lo quieres poner ahí en la pantalla, Romanos 8, 6. Dice, mentalidad pecaminosa es muerte. O sea, la mentalidad pecaminosa es muerte. Lo pirata es muerte. A lo mejor momentáneamente se ve muy cool y te permite navegar desapercibido entre otras embarcaciones piratas. Y a lo mejor momentáneamente, ¿sí?, causa un cierto placer, pero su fin, el rumbo que está tomando es muerte. Dice, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu, lee conmigo, es vida y paz. Aquí está el contraste. Entonces, la bandera pirata, el pensamiento pirata es muerte. Pero el pensamiento del reino, el pensamiento del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Entonces, dices, bueno, pues está fácil. ¿Por cuál vas a elegir? Pues está muy fácil, ¿no? Pues el pensamiento del Espíritu, el pensamiento del reino, porque es vida y paz. Y continúa el versículo diciendo, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. La mentalidad pirata es enemiga de Dios. Esa mentalidad carnal o del mundo es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Porque el pensamiento del reino está sometido al consejo de Dios, a la enseñanza de Jesucristo, al ejemplo de Jesucristo, y es el que tú y yo debemos de tomar. Tristemente, hay una batalla en este pensamiento, en adultos y muchísimo en jóvenes. Y por eso yo quise que los jóvenes hoy se quedaran, porque estamos hablando de esto. Porque te voy a llevar a través de una lista, y no es exhaustiva, de cómo se contraponen el pensamiento pirata con el del reino. Y a lo mejor tú puedes identificar cómo los que están alrededor de ti tienen ese pensamiento pirata, pero cómo tú debes de pelear ese pensamiento del reino. Y si hay un choque, claro que hay un choque, porque uno trae muerte y el otro trae vida y paz. Así que vamos a ir recorriendo algunas áreas como ejemplo. La primera que quiero tocar es el liderazgo. El liderazgo. En cualquier lugar se necesita un orden y se necesita un liderazgo. En tu casa hay un liderazgo. Joven, ¿quién manda en casa? ¿Sí? No manda la tele, ¿sí? Quien manda son tus papás. Hay un gobierno ahí, ¿sí? Pero el liderazgo, en la iglesia hay un liderazgo, en el gobierno hay un liderazgo, en tu trabajo hay un liderazgo, en todos lados hay un liderazgo. Vas a la calle y hay un liderazgo, ¿sí? Hay una autoridad que son los policías. Pero fíjate, el pensamiento pirata dice que el liderazgo lo ve como un derecho a dominar y a manipular a sus seguidores. Alguien que está en ese liderazgo
porque lo obtuvo, lo peleó, se lo regalaron o lo compró. El pensamiento pirata, el de muerte, dice: ahora yo puedo dominar y ahora yo tengo derecho para aplastar, para usar, para manipular para mis fines. ¿Conoces ese pensamiento pirata? ¿Verdad que lo hemos visto? Sí, yo espero que no en tu casa, pero lo hemos visto. Pero el pensamiento del reino lo ve como un servicio, el liderazgo como un servicio con una visión de reino. El liderar es una oportunidad para servir. El pensamiento del reino en cuanto al liderazgo está informado, inspirado en lo que el mismo Señor Jesucristo hizo y ejerció su liderazgo. Y Jesucristo estaba ahí en la última cena con sus discípulos y de repente sacó una toalla, no un título, sacó una toalla y le lavó los pies a sus discípulos. Y les dijo: si yo soy el maestro y les lavo sus pies, así también lo tienen que hacer ustedes. ¿Verdad que choca totalmente el concepto pirata de liderazgo con el concepto del reino de liderazgo? Porque el liderazgo es un privilegio para servir, no para dominar. Un privilegio para enseñar, inspirar, animar, levantar. Y es lo que Jesucristo nos enseñó. Él lavó los pies de sus discípulos y Él murió por sus discípulos. ¿Verdad que vemos esto encontrado? La pregunta es, conforme vaya repasando estos puntos, es: ¿cuál es el pensamiento? A lo mejor tú dices: es que yo quiero ser líder. ¿Para qué? ¿Para sacar tu toalla y lavar los pies? ¿O quieres ser líder para dominar y aplastar y seguir tus propios intereses? Esa es la bandera que tú estás levantando. ¿Cuál de las dos estás tú levantando? El siguiente punto es el propósito de nuestras vidas. Nuestras vidas tienen un propósito, pero el pensamiento pirata dice que el propósito de nuestras vidas es el autoantojo, que tenemos una libertad sin disciplina. El propósito de mi vida es Miguelito, y después Miguelito, y si hay tiempo para Miguelito, ¿no? Yo no me llamo Miguel, ¿no? Pero me entiendes. O sea, el propósito es nada más autocomplación y autosatisfacerme, pero cuando vemos cómo está el pensamiento del reino en cuanto al propósito para nuestras vidas, comienza reconociendo que necesitamos primero negarnos a nosotros mismos. Acabamos de leer el tiempo con Dios el día de hoy, cuando Jesucristo le dice a sus discípulos que el que quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo. Déjame encontrarlo porque está buenísimo. ¿Sí lo leíste? ¿No? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el propósito de nuestra vida. No una libertad sin disciplina y que nada más busca mis intereses, sino es un negarme yo para buscar un interés mayor. El propósito de nuestras vidas, informado por el pensamiento del reino, es que estamos aquí para honrar y para disfrutar a nuestro Dios en todo lo que hacemos. Buscar estar bien con Él, buscar su presencia. El mismo Isaías nos dice que el propósito de Dios o de nuestras vidas es glorificar a Dios, conocerlo, disfrutarlo, negándonos a nosotros mismos, disfrutándolo a Él y honrándolo a Él en todo lo que hacemos. Te voy a contar un pasaje de mi familia. Mi papá me cuenta que él, siendo joven, decidió poner un despacho. Él es contador y se especializó en las cuestiones fiscales y puso de los primeros despachos que se dedicaba exclusivamente a atender a clientes en cuestiones fiscales. Así que tenía que lidiar con Hacienda. ¿Te acuerdas de Hacienda, no? Y entonces, y él comenta que para lidiar con Hacienda era una corrupción horrible y que para poder llegar ahí, o sea, la gente pedía mordidas y hacía para que le hacían sus trámites y demás, pero él se propuso desde el principio caminar en honra a Dios y no dar ni un quinto de mordida. Y él cuenta que los primeros años fueron muy difíciles porque se topaba con pared, pero él se propuso no dar ni un quinto. Y después dice que ya todo se calmó,
porque los que atendían lo veían venir y decían, ahí viene el contador Parás, ¿sí? Ese ni le pidas. Y dice mi papá que hasta lo atendían más rápido, más amablemente y mejor que los que decidieron siempre dar. Porque ellos atoraron, en cambio mi papá peleó y logró. Y él cuenta que años pasaron y un día los directivos ahí de Hacienda, del gobierno, decidieron convocar a algunos asesores de la iniciativa privada para mejorar todo el sistema. Y platican cómo estaban ahí y de repente dijeron, ¿a quién llamamos? Y alguien dijo, al contador Parás, porque él es un hombre honesto. Y se volvió ahí uno de los asesores del mismo gobierno, porque él desde el principio decidió caminar con un propósito, levantó su bandera del reino. ¿Fue difícil? Sí fue difícil, pero hubo un fruto. Conquistó, peleó y conquistó y ganó. Muchas veces estamos en algún rubro de negocio, tú puedes estar y tú tienes un pensamiento, es que aquí la única manera de hacerlo es deshonrando, es porque así está el sistema, pelea el sistema. No va a ser fácil, no te estoy diciendo que va a ser un día de campo, pero peléalo, levanta tu bandera y busca ese propósito, honrar a Dios. Otro ejemplo, otra área, el matrimonio y la familia. El pensamiento pirata nos dice que el matrimonio y la familia están abiertos para ser redefinidos, que cada generación puede redefinirlo como la opinión pública lo decida. Sugiere que el matrimonio puede ser como quieres porque no tiene ningún significado, no es un pacto, es algo desechable y los hijos no deben de estorbar a los adultos en su búsqueda de placer. Ese es el pensamiento pirata. Y ese pensamiento lo vas a ver infiltrado en cada película que tú veas al cine. No en todas, pero en muchas. Y tienes que estarlo detectando y tienes que estarle enseñando a tus hijos con eso. Porque el pensamiento del reino, lo que nos dice en cuanto al matrimonio, es que es definido como algo honroso e inquebrantable. Jesucristo dijo en Mateo 19:6, lo tienes ahí en la pantalla. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer, y Dios no ha cambiado de opinión. Siguen siendo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El pensamiento del reino en cuanto al matrimonio y la familia es que es algo honroso, sagrado, un pacto entre el hombre y la mujer y Dios. Cuando yo me casé hace 24 años, la próxima semana, y cuando yo tenía esta revelación, Caro y yo teníamos esta revelación, nos estábamos cansando, o sea, esa era una boda de 3, Caro, yo y Dios. Y cuando planeamos nuestra boda, nosotros dijimos, vamos a invitar a Dios, pero lo vamos a invitar desde que comience la fiesta, la ceremonia, ¿sí? Hasta que termine la fiesta. Porque muchas veces dicen, Dios, ven, pero cuando empiece el banquete, la fiesta y demás, ¿por qué no te vas, no? Para que me des chance de que yo haga ahí mis cosas. Porque la vamos a perder un poquito. Y nosotros dijimos, no, de principio a fin, Dios tiene que estar honrado porque Él es parte de este matrimonio. Y causó algunos problemas ahí con la familia. Pero 24 años después hay gente que me sigue viendo, amigos y parientes, y me dicen, oye, qué padre boda tuviste, ni sin sacarlo yo al tema. Se recuerdan, porque Dios estuvo presente ahí. Y eso hace toda la diferencia. El matrimonio y la familia. El matrimonio, hay algo tan especial. Dios inventó el sexo. El sexo no es una mala palabra, es una palabra que se usa para demostrar el amor de hombre y mujer dentro del pacto del matrimonio. Y es algo hermosísimo y tiene un objetivo de procreación. Pero Dios tiene tan buen humor que le puso un toque de recreación. Gloria a Dios. Soy el único que dice gloria a Dios en eso. Pero gloria a Dios, ¿sí? Y es algo de comunicación entre el hombre y la mujer tan hermoso. Dentro del matrimonio. Porque en el momento que lo sacas del matrimonio, como el pensamiento pirata sugiere, pierde toda su intención, pierde toda su bendición, pierde toda su dulzura, pierde toda su vida y su paz y se convierte en muerte.
Por eso necesitamos pelear, joven. Necesitas pelear en su tiempo, en su momento, con la persona adecuada y vivir con ese pensamiento. Déjame hablarte de otra área, y esta es una de las áreas en donde más se nota la muerte que hay en el pensamiento pirata, y es el aborto. Hoy en día, el pensamiento pirata, influenciado por intereses monetarios de la comunidad médica, porque ya el aborto hoy en día es un negociazo, e empujan por esta agenda a nivel nacional y por el egoísmo de una sociedad que piensa que tiene autoridad para quitar la vida. Y este pensamiento pirata que promueve el aborto piensa que tiene autoridad para quitarla, y está basado en la mentira de que el bebé no tiene vida hasta que nace y que solamente es un procedimiento terapéutico a la madre y que es sin dolor al bebé, aunque toda la evidencia dice lo contrario. Pero ¿cuál es el pensamiento del reino en cuanto a esto? Nos dice que ni la comunidad médica, ni toda la ciencia, ni la Corte Suprema con toda su historia tiene el derecho de negar lo sagrado de la vida, ni de interferir con el proceso ordenado por Dios para la continuación de la familia, porque Dios no diseñó el vientre de la mujer para hacer una tumba, es para dar vida. Claro que hay situaciones complejas alrededor de esto, pero no es la solución el aborto. Hay algo más difícil, pero que tenemos que impactar. No tener un buen pensamiento del matrimonio y la familia va a ordenar aún esta área, pero el pensamiento del reino es pelear la vida y resolver nuestros problemas y esas crisis de una manera más sabia, más inspirada por Dios. Otra área, la necesidad del pobre y del afligido. El pensamiento pirata dice: no es mi responsabilidad, yo tengo ya suficientes problemas. Es responsabilidad del gobierno y ni impuestos paga. Es lo que a veces piensa el pensamiento pirata. Cuando ve la necesidad dice: eso no me toca a mí, eso le toca al gobierno. Y ni siquiera apoyamos al gobierno con impuestos. Pero el pensamiento del reino está influenciado por la vida y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo nos enseñó en Mateo 25:35, y Él nos dijo: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, lo hicieron por mí. Y Jesucristo pasaba tiempo con el necesitado, y Él estaba tan a gusto con el necesitado como aquel de influencia. Pero Él, cuando tú y yo lleguemos al cielo, la pregunta no va a ser: oye, ¿y en qué congregación estabas? La pregunta va a ser ¿me alimentaste? ¿Me abrigaste? Tú y yo tenemos ese llamado de parte de Dios. La iglesia debe de capitanear este movimiento por ayudar al necesitado, bien, sabiamente, inteligentemente, pero estar captando esto, estar caminando hacia eso. Otra área, la diversidad e inclusión, que hoy está muy de moda, ¿no? Ser incluyentes. Y tiene algo bueno de ser incluyente, pero el problema es que hay un pensamiento pirata que quiere democratizar la verdad. La verdad no se puede democratizar, la verdad es la verdad, no importa qué opine la mayoría. Pero este movimiento está tratando de democratizar la verdad, quitando y removiendo líneas, diciendo que todos los caminos llevan al cielo, que es la sinceridad y no la verdad, la prueba de validación para llegar al cielo. Pero el pensamiento del reino está inspirado por lo que el mismo Señor Jesucristo dijo. Y Él dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Yo no lo dije, lo dijo Jesucristo. ¿Causa conflicto en nuestra mente? Claro que causa conflicto, porque se está confrontando el pensamiento del reino que da vida y paz, la verdad, con la mentira.
Y claro que esto nos mueve a actuar, y tiene una razón todo esto. No nomás te estoy diciendo tómalo y trágalo. Lo que te estoy diciendo es tómalo, piénsalo, razónalo, búscalo, peléalo, lógralo en tu mente. Si quieres platicar de cualquiera de estos temas, saca una cita conmigo y platicamos y debatimos. Y yo te enseño la Biblia. Yo te convenzo o me convences, pero necesitamos platicarlo. Jóvenes, el mismo Evangelio nos enseña a que debemos de saber presentar la razón de nuestra fe, el argumento de nuestra fe. Y hay un argumento para esto. El principal es la vida de Jesucristo. Porque si fueran otros caminos, ¿para qué hubiera sufrido Jesucristo? ¿Para qué hubiera caminado a la cruz? Pero si Jesucristo es el único camino para llegar al Padre, claro que hay una razón. Porque Él dijo, yo tengo que llegar a la cruz. Y muchos le decían, no, Jesús. Pero Él decía, es necesario, es la única solución. Porque Él es la vida, la verdad y el camino. El único camino para llegar al Padre. ¿Y verdad que esto trae conflicto? Y a lo mejor no es una lista exhaustiva, pero a lo mejor en algunas áreas yo te he cachado, ¿sí? Lo que estoy hablando como que te cache y dices, hijo, se me hace que andaba yo bien pirata. Bien cool, pero bien pirata. Y necesitas levantar esa bandera del reino. Necesitas ponerlo por orden de una vez por todas y caminar con esa bandera. ¿Cómo hacerlo? Tomando el mismo ejemplo de Jesucristo. ¿Cómo podemos ser libres del pensamiento pirata? Continuamente va a estar siendo bombardeado a nuestros hogares ese pensamiento pirata, a través de los medios de comunicación, aún a través de la educación, a través de la familia, de la gente que estamos conviviendo, porque tú y yo estamos aquí en medio de este mundo. Y no estamos llamados a escondernos, no estamos llamados a estar en medio del mundo, pero necesitamos ser libres del pensamiento pirata. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Necesitamos conocer la verdad, porque la verdad va a confrontar la mentira y el argumento que está alrededor de la verdad. Y caminar de la misma manera que Jesucristo caminó con los discípulos, porque cuando Jesucristo tomó a los discípulos, todos tenían pensamiento pirata. Mateo pensaba como un funcionario del SAT, y yo no tengo nada en contra del SAT, no tengo ningún problema, pero tenía ese pensamiento, ¿no? Judas tenía un pensamiento terrorista, ¿no? Pedro, Juan, Santiago tenían un pensamiento de pescadores. Tomás tenía un pensamiento de un auditor. Pero él les dijo, muchachos, pasen tiempo conmigo. Vean cómo yo camino. Escuchen lo que yo hablo. Vean cómo el reino de Dios está sucediendo al yo caminar. Y los llevó ahí y vieron milagros y vieron cómo multiplicaron el pan. Y los envió de dos en dos a probar el mensaje, el poder del mensaje del evangelio. Y poco a poco fue cambiando ese pensamiento pirata en el pensamiento del reino. Les dio su Espíritu Santo. Y al final de 3 años, Jesucristo, habiendo sufrido la cruz, habiendo resucitado, habiendo ya dado el Espíritu Santo a su iglesia, logró cambiar la mentalidad de ese puñado de discípulos que levantaron en alto esa bandera. Y hasta el día de hoy han cambiado con la verdad, han influenciado con la verdad. Tú y yo tenemos que tener ese caminar. Mira este pasaje en Romanos 12:2. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual. No dice escóndete del mundo. No nos podemos esconder del mundo. Porque Jesucristo dijo que tú y yo somos la luz y la sal. Que somos esa levadura que tiene que leudar la masa, pero una buena levadura. Porque en ocasiones parecemos esa levadura pirata. Que claro que leuda, claro que influye, pero para mal. Pero tú y yo somos esa luz y esa sal. Pero dice no se amolden al mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Aquí está la batalla sucediendo. Cristo ya ganó la guerra, Él ya tiene la victoria. Pero ahora viene un conquistar estos pensamientos, un ponerlos en orden.
y tirar esas banderas piratas que puedan haber ahí, que quizá heredamos generacionalmente o quizá hemos adquirido por no ser cuidadosos, pero necesitamos desechar, dice, mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y puse aquí resaltado, ¿cómo es la voluntad de Dios? Y dice que es buena, es agradable y es perfecta. Ese pensamiento del reino, tú tienes que conocerlo, tienes que tomarlo y tienes que ir en tu vida, en tu casa, y tienes que levantarlo. Es la voluntad de Dios y vas a descubrir cómo es buena, agradable y perfecta. Pero tiene que estar bien en alto en tu vida. Tiene que estar ondeando en alto. No es algo que tú y yo vamos a esconder. Es algo que tú y yo tenemos que caminar y la gente lo va a ver. De una manera sabia, astuta, pero derecho, de frente. No es agarrar la verdad y restregárselas a otros en la cara y decir tú eres menos y yo soy más. No es ser eso, es ser sal y ser luz. Porque está la sociedad y ahí está el bistec. Y tú y yo somos esa sal. ¿Has visto un buen bistec? Que nada más necesita sal, no le eches nada más, te voy a enseñar a asar, ¿no? Y le echas la pura sal, ¿sí? Le extiendes bien y la metes al asador y le da un sabor increíble, un buen sabor, un sabor bueno, agradable y perfecto. Tú y yo somos esa luz. Cuando hay una buena luz tú puedes ver y tener una casa llena de luz, tener una escuela llena de luz, tener una sociedad llena de luz es bueno, agradable y perfecto. Pero necesitamos levantar esa bandera. A veces pensamos en donde, no, mejor levanta la pirata, porque ya nomás volteas y ves tanto barco pirata, ¿no? No, entonces soy bien inteligente. Algunos dicen, soy inteligente, voy a levantar la pirata. Estás perdiendo tu llamado. Algunos dicen, no, yo soy más inteligente. Ni la pirata ni la del reino. Ese es lo peor. Esos son los tibios que se vomitan. Tú y yo estamos levantados a levantar la bandera del reino. Sabiamente. ¿Va a haber ahí algunas confrontaciones? Sí, no estamos llamados a confrontar ni a hacerlo sabiamente. Tengo un amigo que, joven, trabajaba en la Volkswagen, conoció a Cristo y un día se le ocurrió pararse en el comedor, ¿sí? Y empezar a hablar de Cristo. Y lo corrieron. Porque no lo habían contratado para predicar a Cristo, ¿sí? Eso fue un mal uso de esa bandera. Pero es estar ahí, junto, codo a codo con tus compañeros, pero diciendo, este es mi pensar, así yo voy a actuar. Y eso se empieza a permear. Eres ese granito de sal en medio de la sociedad, en medio de la escuela joven, en medio de las fábricas, de la empresa. Y empiezas a sazonar, empiezas a influenciar, empiezas a impactar, porque la gente va a tu boda y dice, uy, algo estuvo aquí diferente. Él ve cómo tratas a tu esposa y dice, algo está diferente. Él ve cómo vives tu noviazgo y dice, algo está aquí diferente. Él ve cómo ejerces tu trabajo y dice, algo está aquí diferente. Yo quiero más de eso. Y empezamos a caminar con esa bandera en alto. No estamos llamados a vivir vidas sin problemas. Sea astuto, pero estamos llamados a ser luz y sal. Y estamos diseñados para ser coherentes. Lo que tú piensas es lo que tú eres y es lo que tú haces. Como un hombre piensa en su corazón, así es él. ¿Quieres cambiar cómo eres? Revisa qué es lo que crees, qué es lo que piensas. Voy a platicar el testimonio de mi hijo, Luis Alberto. Tenía 5 años y un día en la escuela su maestra, se acercaba Halloween y su maestra se le ocurrió, porque así es la escuela y así les enseñan, hacer una encuesta
para ver quién le gustaba el Halloween y quién no le gustaba el Halloween. Y nosotros hemos enseñado a nuestros hijos que el Halloween es algo que festeja la muerte. Es padrísimo los dulces y los disfraces y es bien divertido, pero festeja la muerte. Y decimos, nosotros no festejamos a la muerte. Nosotros buscamos vida y paz. Y entonces, le hicieron la encuesta y iban pasando los niños, iban poniendo una calcomanía de lado de si les gustaban o no les gustaban. Y de los 25 que había en el salón, mi hijo fue el único que dijo, no me gusta. Y entonces la maestra se sorprendió y lo pasó adelante de la clase y le dijo, Luis Alberto, si ves, tú eres el único que no le gusta el Halloween. ¿Quieres cambiar de opinión? Y mi hijo le dijo, no. Y todo esto nos los contó la Miss porque estaba bien impactada, hasta nos regaló el chart, ¿no? De 5 años, firme en su creencia. ¿No es una lección para nosotros los adultos? No estamos llamados para agacharnos, estamos llamados para hacer luz y sal, influenciar nuestra sociedad. Yo quiero que los jóvenes de 30 años y menos te pongan de pie. Perdón que le tengo que poner el corte, no es que los de 31 ya no seas joven, no, pero le tengo que poner un corte, ¿sí? De 30 años y medio, ponte de pie. Pónganse de pie todos los jóvenes, sin miedo, ponte de pie. Órale, una buena banda de jóvenes. Yo quiero hablar a tu vida. Tú eres una generación que va a ser diferente a la generación de tus abuelos y tus padres. Porque nosotros hemos fallado en muchas áreas, pero yo sé que tú tienes una pasión diferente. Vienen tiempos difíciles, pero vienen tiempos gloriosos, porque hay una promesa de parte de Dios. Y Él nos dice que cuando hay más oscuridad, más dificultad, la gracia va a sobreabundar. Es el apoyo de Dios. Dios está contigo. Y yo te digo, levanta esa bandera, ese pensamiento del reino en alto. Camina, orgulloso de eso, orgulloso de eso. Leíamos en el tiempo con Dios cómo Jesucristo le dijo a sus discípulos, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y a la de los santos ángeles. No te avergüences del reino. Hay poder de Dios para salvación. No te garantizo una vida fácil y de bajada, no. Lo que te digo va a ser una vida de aventura, pero impacta a tus alrededores. Sé firme, vas a ser probado como todos hemos sido probados. Y cierra tus ojos. Yo le pido también a los adultos que nos ayuden a orar por estos jóvenes. Y déjame bendecir tu vida. Señor, yo declaro, Padre, que estos jóvenes son luz y sal del mundo. Yo declaro, Señor, que ellos no se avergüenzan del evangelio que ellos han heredado, que ellos han creído. Señor, permíteles caminar firmes, seguros, sin titubear en lo que han creído, sabiendo que tú estás con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Señor, yo bendigo a esta generación, yo bendigo a estos jóvenes, yo bendigo a estas señoritas, estas princesas, y yo declaro que ellos pueden caminar, que su opinión será escuchada, que ellos tendrán la sabiduría y la sagacidad para saber caminar con el pensamiento del reino en medio de una sociedad que levanta banderas piratas, que ellos podrán comprender y sabrán presentar ese argumento de su fe, de lo que han creído. Señor, que ellos tendrán en claro cuáles son sus colores. Señor, yo declaro que son una generación que cambia Puebla, que cambia México y que es de impacto para el mundo. Y yo declaro, Señor, que es una generación de la cual tú estarás orgulloso, porque ellos te reconocen y te reconocerán. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Si quieres sentarte. Y tú dices, a los adultos no nos vas a hablar. Sí, también.
Como un hombre piensa en su corazón, así es él. Y lo interesante es que, papá y mamá, como tú piensas en tu corazón, así es tu casa. ¿Qué bandera estás levantando en tu casa? Platícalo ahí. No te condenes. Jesucristo no vino a condenar, Él vino a salvar. Y si tienes en este momento un pensamiento de condenación, no es de Dios. Él no te quiere condenar por banderas que hayas levantado en el pasado. Hay libertad en Cristo. Hay hoy una nueva oportunidad. Pero toma esa decisión en tu vida. Sé ejemplo para tus hijos. Ese es nuestro llamado como mayores, como padres. Necesitamos ser ejemplos para esta generación que viene y poder impactar, poder cambiar. Había en la China que la iglesia continúa siendo perseguida y mucha de la iglesia se reúne en casas. Y en una ocasión estaba ahí una reunión de hogar, ¿sí? La iglesia reunida en una casa, una pequeña reunión, y de repente entró un policía armado y todos se espantaron. Y el policía les dijo: pónganse de pie los que estén dispuestos a morir por su fe. Y de los 20 que había ahí, 10 se pusieron de pie, pero 10 no se pusieron de pie. Y entonces el policía les dijo: ustedes que no se pararon, salgan corriendo. Y los otros estaban firmes, parados. Y ya que salieron los 10 que no se pararon, el policía les dijo: yo también soy cristiano. Nada más que tenía que estar seguro de que ustedes eran de a de veras. Firmes en eso. Mira, gracias a Dios, la iglesia en México no tiene que pasar ese extremo. Aunque a veces hay persecución, hay tiempos difíciles, pero tenemos que estar firmes. Ese es nuestro llamado. La victoria ya se ganó y ahora tenemos que ocupar el territorio, extender el reino de acuerdo a la victoria que Jesucristo nos ha dado, nos ha regalado y nos ha delegado para caminar en esa autoridad. Él dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos y orar por los enfermos y predicar el evangelio del reino. Y tenemos que hacerlo levantando en alto nuestra bandera.